Escuchar la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Esta escena era muy habitual hace unos 15 años. Te invitaban a una fiesta, a una presentación en un hotel, donde, entre otras cosas, te iban a dar un regalo. Y salías de esa fiesta con un contrato de multipropiedad firmado. Bueno, totalmente legal, pero todavía hoy hay miles de afectados que tratan de deshacer ese contrato y recuperar su dinero. ¿Por qué? Pues ahora lo descubrimos, porque ¿cómo fue ese momento, esa experiencia? ¿Cómo lo recuerdan? Mi experiencia con la multipropiedad, pues sinceramente mala no, lo siguiente. Fuimos a la típica reunión en la que, bueno, pues con sus formas y sus medidas nos engatusaron. Al final te obligan, que coño, tiene que ser ya. Al final firmamos al día siguiente. Bueno, pues aquello que parecía idílico al final se convirtió en una pesadilla increíble. Pues esta pesadilla, o en lo que se convirtió después, fue, como te digo, muy común. Estuvo muy de moda a principios de este siglo, especialmente por los años 2002, 2008. Es muy probable que incluso alguien de tu familia, alguien que conozcas, haya tenido algún apartamento en multipropiedad. Puede que, aunque incluso lo tengan, no te lo cuenten. ¿Por qué? Pues porque les da como vergüenza incluso. Se sienten culpables por haber firmado aquel contrato. Has escuchado a Fernando y a Marta. Los dos, cada uno por su lado con su pareja, cayeron en una especie de tela de araña de la que tardaron mucho en salir. Lo primero es la forma en que se firmaba el contrato. Fernando recuerda cómo les envolvieron para conseguir su firma. Después de 5 horas con música, te lo pintan todo tan bonito, te echan números y bueno. Íbamos a tener unas vacaciones de ensueño todos los años, cuando quisiéramos, solamente por coger una semana en un complejo que se suponía que prácticamente se pagaba solo, porque se alquilaba, porque era todo muy bonito. Reuniones de 5 horas, música, champán. Esta era la forma habitual, que claro, tampoco parece la mejor manera, ¿no?, de tomar una decisión importante. ¿Qué más había? Mira, Marta destaca que te lo pintaban como una oportunidad y otra cosa que coinciden, ¿no?, muchos afectados, que prácticamente se pagaba solo. Lo vimos también como un poco de fondo de negocio en el que puedes alquilar la semana. El primer año sí, se alquiló, evidentemente, pero al año siguiente, cuando yo lo intenté, era imposible. Cada vez había más trabas, empezaban a llegar derramas y por lo tanto, pues como todos imagino, la desesperación de que tienes algo que encima no puedes disfrutar, no puedes alquilar y encima tienes que estar pagando unas derramas de un sitio que estaba totalmente ruinoso. O sea, era increíble. Bueno, los números son llamativos, 1,5 millones de personas compraron de esta manera en toda Europa. Multipropiedad, tiempo compartido. Es decir, tú compras un apartamento junto a mucha más gente y tienes derecho a disfrutarlo una semana al año. En España hubo unos 100.000 socios en 2010. Solo en Canarias el mercado generaba en aquella época 220 millones de euros al año y empleaba a 10.000 personas. Alberto Mondragón es afectado por la multipropiedad y presidente de ASCOE, que es la Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Tú te reconoces en lo que nos acaban de contar Fernando y Marta? Sí. ¿Cuál fue tu caso? ¿Qué te pasó a ti? Cuéntanos. Más o menos lo mismo que has relatado. Fuimos a una sala en San Sebastián, nos ofrecieron ese producto, era todo maravilloso y se terminó convirtiendo en una pesadilla. Pero, ¿de qué año hablamos, Alberto? En el 2007. Vale. ¿Y qué se supone que tú comprabas? Es decir, ¿a qué tenías derecho con esa compra? Pues teníamos derecho a disfrutar una semana de vacaciones al año en un complejo de verano, en semanas de agosto, es lo que nos vendían. Pero luego resultó que todo eso no era cierto. Aparte, pues hay muchas cosas que no te dicen para que simplemente piques. Luego te das cuenta pues que las cuotas de mantenimiento son exageradas, que no tienes la posibilidad de utilizar semanas de verano, excepto si pagas más dinero por delante, y que pues estás metido en un
en una estafa, porque digámoslo, es una estafa, porque te han vendido con engaños, y que no sabes cómo salir. Pero espera, una cosa y una duda que tengo, Alberto. O sea, tú tenías derecho a disfrutar de una semana de vacaciones al año, que en principio eso parece muy poca cosa. En realidad es un apartamento como que se compraba entre mucha gente y se repartían esas semanas a lo largo del año, entiendo, para disfrutar de esa semana de vacaciones. Pero además, por lo que nos han contado también, en este caso, tanto Marta, que les hemos escuchado hace un momento, como Fernando, ¿qué era eso de que el resto era como que lo alquilabas y de ahí sacabas también dinero? A ver, ellos te ofrecían el comprar una parte de ese apartamento, ¿vale? Una semana al año. Tenemos que decir que el año tiene 52 semanas, y eran 52 propietarios por apartamento, y te ofrecían, al comprarlo, que lo podrías alquilar a terceras personas para poder recuperar esa inversión que habías hecho poco a poco. Era como un negocio, como una inversión, el comprar una multipropiedad. Ya, y nada de eso era cierto. Es decir, en la práctica, ¿qué pasó? Bueno, pues el primer año nosotros demandamos esa semana de agosto que pensábamos que habíamos comprado y tuvimos muchos problemas. Al final la empresa nos facilitó una semana en unos apartamentos viejos, que había hasta ratas, y a partir de ahí, pues, empezamos un poco a movernos, pues, para ver la solución para salir de la multipropiedad. Porque tú cuando firmaste, ¿qué ponía? Es decir, ¿era un título de propiedad? ¿Qué firmaste? Te venden como si fuera una propiedad, pero en el mejor de los casos es una porción del apartamento, pero normalmente lo que se compra es un derecho de usufructo, un derecho de uso, no se compra la propiedad. Ajá. ¿Y te puedo preguntar cuánto cuesta o cuánto te costó? A nosotros nos costó 15.000 euros. Vale, 15.000 euros. Vale, y tú lo viste enseguida, ¿no? Después del primer año ya dijiste, esto no es lo que a mí me han vendido, tengo que intentar recuperar mi dinero como sea, ¿no? Efectivamente, además empecé a teclear por internet, a buscar información, y en un año pues tenía miles de personas contactadas con el mismo problema, y que todos más o menos pues se sentían estafados, más o menos de la misma forma, e incluso personas que ya llevaban 20 años con la multipropiedad, y por ahí pues empezamos pues a plantearnos el crear la Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad. Y al día de hoy, pues ahí estamos. Ahí estáis, Alberto. Nos acompaña también Juan Madrigal Bormás, es el abogado de ASCOE, es uno de los letrados que más sabe de multipropiedad, con más de 300 sentencias a sus espaldas, decenas de pleitos, además en cursos, mejor dice. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar. Entonces, ¿a qué se pueden acoger los que se consideran engañados si deciden denunciar? Pues se pueden acoger a que en primer término tengan ocasión de consultar con la asociación, si así lo desean, sin compromiso alguno y coste alguno, desde la cual estamos encantados de orientarles y asesorarles. Y si quieren quedar desvinculados o deshacerse de esa titularidad, pues pueden valorar, y encantado de ello estamos en cuanto a estudiarlo, de plantear el oportuno procedimiento judicial pues para cancelar esa titularidad. ¿Pero qué alegáis en esos procesos judiciales? En esos procesos judiciales lo que se alega es el incumplimiento de casi la totalidad de esos contratos que en su momento se firmaron, porque lo que la ley exige, y asimismo el Tribunal Supremo en distinta jurisprudencia, es que la duración del régimen de tiempo compartido se encuentre limitada a 50 años. Mientras que en esos contratos que se firmaron años atrás, la duración se establecía como indefinida, indeterminada, perpetua o vitalicia. Entonces, ese es el principal incumplimiento de los contratos, y es por ello es por lo que se puede dar curso a la nulidad de los mismos y a la cancelación. Pero, ¿y eso significaría, porque estáis ganando? Sí, los juicios que se están presentando estáis ganando. Se gana. ¿Eso significa que se recupera el dinero invertido? En algunas ocasiones sí y en otras no. Depende del tipo de contrato, la comercializadora que intervino, complejo y demás. Vale. Es un poco variopinto. Vaya. Entiendo que hay gente que lo pagaría a tocateja, por decirlo así. Por ejemplo, los 15.000 euros que nos dice Alberto que pagó, que no sé si en unos casos sería más, en otros menos, me imagino que depende. Incluso hay gente que a lo mejor pidió un préstamo para poder afrontar ese dinero. ¿Qué pasa con esos créditos? Así es, correcto. En el supuesto de haberse solicitado un préstamo, se puede valorar
arbitrar la demanda contra esa entidad bancaria que concediera ese préstamo al encontrarse vinculados y recuperar parcialmente parte de esas cantidades abonadas. ¿Y os consta, Juan o Alberto, que todavía mucha gente está vinculada a este tipo de contratos de multipropiedad? Sí, nos consta que bastante. Y poco a poco pues, contactan con nosotros y, pues, para pedir asesoramiento. Dime, Alberto. Sí, perdona. Sí, hay muchísima gente vinculada, muchísima gente que incluso no saben, como bien decías al principio, que los familiares o incluso los padres o en herencias que tienen una multipropiedad, la gente se calla por vergüenza, pero sí que hay muchísima gente y muchas estafas todavía relacionadas con la multipropiedad. Esto creo que es importante destacarlo porque los mismos que anteriormente nos vendían la multipropiedad ofreciéndonos un sueño, ahora mismo pues mimetizan en Internet con diferentes portales web que todos nos ofrecen ayuda para salir de la multipropiedad y un gran número de esas páginas web pues son un fraude, como bien estamos acostumbrados en el tema de la multipropiedad. Pero esperad un momento, porque esto que me habéis contado también me parece tremendo. O sea, hay gente, porque entiendo que disfrutar de eso ahora mismo ya después de todos estos años que han pasado y visto lo visto y lo que me estáis contando, aunque sean todavía, estén metidos aquí y no hayan podido salir, no lo están disfrutando de ninguna manera. Es decir, ya ni la semana ni nada, claro, en general, ¿no? Tengamos presente que quien compra esto en esa horquilla de años, del 2002 al 2008, tenía 20 años menos que a día de hoy. Sí. La vida cambia. Uno se jubila, cambia de trabajo, le operan, tiene hijos, se cambia de lugar, por tanto ya no es lo mismo y ya no se usa tanto la semana, sin luego, perjuicio además, perdón Alberto, de que ese derecho de uso y disfrute vacacional hace 20 años costaba 100 euros a lo mejor al año y ahora cuesta 500, 600 o hasta 700 euros. Y por tanto tengo otras formas vacacionales por esos importes. No, pero que además por la propia fórmula que me estáis contando, Alberto, es que si era muy difícil disfrutarlo al principio, ahora me imagino que peor todavía, ¿no? Es que a eso es lo que yo me quería hacer referencia. Es que no es atractiva la multipropiedad hoy en día, claro, porque las cuotas de mantenimiento son muy elevadas, la disponibilidad de los complejos es mínima. Si no tienes una semana definida, es imposible encontrar un intercambio de semanas porque se alquilan por plataformas vacacionales, que les es más rentable al complejo. Y claro, pues ya no es lo que era hace 20 años. Ahora claro, más o menos es un lastre, claro, digámoslo así, que la gente paga todos los años por no saber cómo salir de la multipropiedad. Claro, es que paga todos los años porque tú pagaste un precio inicial, como dices, por ese título de propiedad de 15.000 euros, que hay gente que pide un préstamo para pagarlo, ¿vale? Pero es que cada año tenéis que pagar por todos los gastos. Efectivamente. Y el mantenimiento. El mantenimiento a expensas de que no te metan una derrama pues por arreglar algo de las instalaciones del complejo, apartamentos o demás, que es lo que va pasando cada día más porque los complejos envejecen y necesitan mantenimiento para poder, digamos, estar en condiciones. De algo que no estás disfrutando y que incluso te da vergüenza muchas veces decir a la familia que lo tienes, pues porque realmente al final ha sido un bluff. Con lo cual estoy pensando también que a lo mejor, y creo que lo has apuntado tú, Juan, hay gente que lo está heredando sin saber que estaba eso ahí. Así es, correcto. Ahí van pasando los años y esos titulares iniciales pues han fallecido en algún momento, claro. Y se enteran los hijos a posteriori. Por lo tanto, bueno, quien quiera salirse, ¿cuál es la recomendación? Pues que tengan ocasión de contactar con la asociación sin compromiso apuro de ningún tipo y se les orientará y asesorará en todo lo que podamos de forma gratuita inicialmente y bueno, que no les dé apuro, que no la aparquen ni la dejen muerta, que es peor. Que es peor. Pues Alberto Mondragón y Juan Madrigal Bormás, gracias por contarnos esto que está pasando y de la que efectivamente yo creo que no teníamos la mayoría ni idea. Gracias y buenas tardes. Gracias, Pilar.